Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, ya en este viernes 15 de noviembre de 2024. Con un saludo para usted que nos sintoniza, muchas gracias y gracias por compartir estos contenidos informativos con sus contactos, con sus conocidos. Y aquí en la mesa saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, muy buenos días. Buenos días, Víctor, para los compañeros, para la compañera y para quienes nos escuchan en el Caimanero, Rosario, Sinaloa, en particular ahí en el restaurante del Tigre, Víctor. El Tigre. Ahí nos escuchan. ¿Y qué preparan ahí en el Tigre? Pues mariscos, es justo en la costa, ahí en una costa preciosa, con unas vistas hermosas ahí en el Caimanero. Eso. Saludos al Caimanero. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Acá el equipo de producción. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, la mesa, la producción y hello, estimada audiencia, hoy viernes de hacer lo que se pueda. Después del programa, por favor. Sí. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros, a todos ustedes. Un gusto saludarlos esta mañana, listo para empezar. A un mes y medio de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum hoy, y bueno, Juan, tú estás siguiendo la conferencia de prensa de la presidenta, presenta, no sé si ya concluyó, lo que son los primeros, digamos, esbozos de lo que será el presupuesto de egresos 2025, la propuesta que enviará a la Cámara de Diputados. Hace una semana anunció que estaría entregando ya este documento. Y esta mañana nuestro compañero Roberto José Pacheco desde la Cámara de Diputados nos decía, ya se empezó a trabajar en las comisiones y bueno, no hay todavía unos aspectos, digamos, claros, pero evidentemente se puede ya comentar cuáles serían las prioridades en la opinión de cada uno aquí en la mesa que hay que atender en materia de presupuesto y cómo viene este 2025, cómo se observa desde ahora. Vamos abriendo la mesa, Jesús. Pues mira, yo comenzaría, Víctor, diciendo que es una de las facultades más importantes que tiene el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Es parte de unas facultades de control, digo, pensando en cuando había equilibrio de poderes en México y pues ahora evidentemente había un proceso de negociación, ¿no? Los partidos políticos, dependiendo sus agendas, dependiendo, pues ahí es donde estaba, por ejemplo, presente el grupo de legisladores que representaban a pescadores, campesinos, ¿no? Gente pues, diferente, empresarios, por supuesto. Pues había negociaciones, una discusión respecto a cómo acomodar el presupuesto y había algunas bolsas que se podían acomodar, había pues, digamos, temas etiquetados que estaban ya puestos, salud, educación, seguridad y todo lo demás, pero había bolsas que de alguna manera los diputados tenían chance y forma de ver para sus, digamos, pues para sus representados, para sus comunidades, para la vocación económica que tiene su entidad federativa. No sé si recuerdas cuando se daban estas discusiones, ¿sí? ¿No? Ahora viene una bolsa especial para Sinaloa en un tema del campo, o tema de pesca, ¿no? Va a ser difícil porque ahora hay una mayoría que va a prácticamente imponer este tema del ejercicio presupuestal. Es facultad constitucional, digo así está estipulado. Y pues en el transcurso de la mesa podemos ver cuál, desde mi perspectiva en Sinaloa, serían los rubros más importantes que no deben de quedar descobijados porque pues desafortunadamente en otros, repartos presupuestales, pues sí hemos quedado muy abajo, ¿no? Sí, y bueno, hoy el secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Rogelio Ramírez de la O, acude a la Cámara de Diputados para cumplir con eso que establece la ley, entrega el documento, ya es la propuesta, pero como bien dices, pues hay una gran mayoría que va a sacar adelante lo que esté planteando la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, vamos a hablar aquí, insisto, de las prioridades, revisando cómo está la situación del país. Araceli. Bueno, pues yo creo que una de las principales responsabilidades por parte de la Cámara es precisamente
este panorama, esta situación que se vive. Como bien lo decías, lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 74, ¿sí? Y de igual forma, cómo establece estas facultades por parte de la Cámara. Yo quisiera, antes de entrar a este tema, reflexionar un poco acerca del contexto bajo el cual nos estamos encontrando, ¿no? El día de ayer también la calificadora Moody's cambió la perspectiva de inversión para México de estable a negativa, y Moody's la cambia por 3 situaciones, ¿no? El tema de aumento de la deuda, la reforma judicial y, por último, la gran carga que tiene para gobierno el tema de Pemex. Entonces, también me llama mucho la atención algunos de los posicionamientos por parte de Ricardo Monreal, diputado, el coordinador ahí de la Cámara de Diputados por parte de Morena, y anunciaba ayer una reforma fiscal, lo cual a mí me generó bastante preocupación. El día de hoy veía también lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando le preguntan referente a este tema de la reforma fiscal, y que dice que ella no la descarta, pero al menos en el 2025 los focos van a estar enfocados al tema de mejorar la recaudación, de simplificar los trámites en el SAT, y que de igual forma va a fortalecer el tema de las aduanas. Ahora bien, también Ricardo Monreal destaca que el paquete económico va a estar listo para el 13 de diciembre. Me llama la atención que Banjico recorta 25 puntos la base de la tasa de interés, y que también la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dice que si le recortan el presupuesto está en riesgo la parte de transparencia y la elección, pues, más importante que tenemos, porque se pone a prueba la parte de reforma judicial el próximo año, hay que recordarlo. Prioridades. Según Morena, los programas sociales tendrán prioridades en este presupuesto de egresos de la Federación 2025. Según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues se mantienen programas sociales, va a haber ciertos ahorros, habrá que estar muy al pendiente en qué sentidos, en qué rubros, y sobre todo que también se mantienen grandes inversiones al tema de educación, al tema de salud. Por parte de los diputados, ayer se realizó una de las reuniones más importantes por parte de la Cámara de Diputados, como lo es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde trazó una serie de rutas para efecto de llevar a cabo la construcción, la aprobación, en este caso, del presupuesto de egresos de la Federación, y ellos dicen avalarlo al 5 de diciembre, según los tiempos marcados en ese calendario. Muy bien, Juan. Prioridad, déficit, déficit y déficit. De nada va a servir todo lo que propongan si no trabajan con el déficit. Déficit. Este gobierno heredó un déficit de 6.6 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva imagínense que México debe tanto que todo lo que producimos en un año se iría a pagar eso. O sea, todo el presupuesto de un año del gobierno para liquidar nuestra deuda tendría que irse a pagar única y exclusivamente la deuda. De ese tamaño es, ¿no? Entonces, si este gobierno en el paquete de egresos que plantea para el 2025 no tiene puesta su prioridad en reducir el déficit al menos del 3%, todo lo demás no va a servir absolutamente de nada. Entonces, la prioridad es convencer a los mercados que va a ser un déficit manejable. Podemos ponernos bonitos, ¿no? Y decir, no, la prioridad es la seguridad, la salud, la educación, patrañas. Si no le entramos al tema del déficit, todo lo demás no sirve absolutamente para nada. Es un tema bien complejo, va a ser un presupuesto sumamente vigilado, porque a diferencia del gobierno anterior que entró con mucho dinero le dejaron sus antecesores, este gobierno entra con deudas. Esa es la enorme diferencia. Mientras el gobierno anterior entró con una caja grande y con ahorros grandes y fideicomisos que le podía echar la mano, este gobierno no tiene nada donde echar mano, y además, adivinen qué, hay que pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Esa es la gran diferencia. Mientras al otro le dejaron una tarjeta de débito llena, a este le dejaron una tarjeta de crédito ya ¿cómo se dice? Cuando te toca pagar. Los cargos. No, cuando ya te toca pagar la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento encima, no tienes nada en tus cuentas de ahorro y pues tienes que pagar. Básicamente eso es. Entonces, si ya tú te pones a averiguar cuánto le vas a poner a tu educación, tu salud, tus vacaciones, etcétera, pues es inútil si no pagas la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Déficit, déficit y déficit. Armando. Es importante ver el comportamiento de los diputados al momento de aprobar este presupuesto de ingresos y egresos que este día le presentan ante la Cámara de Diputados para su aprobación del paquete llamado paquete económico 2024-2025. El año pasado, para el paquete económico de 23-24, se aprobó, fue aprobado el 9 de noviembre. O sea, ahora quizá por la cuestión de las elecciones creo que se retrasó un poco
el 9 de noviembre, fue aprobado el presupuesto 23-24 y fue por el orden de los 9.066.045 millones de pesos. Ese fue el presupuesto de egresos 2024, lo que dispuso la federación para todos los rubros. El 71.6% fue de esa cantidad, de ese presupuesto, fue para gasto programable, que es el dinero que el gobierno destina para promover bienes y servicios públicos de la población, y el 28.4% para gasto no programable. Ese el recurso que destina al cumplimiento de obligaciones, como lo que decía Juan ahorita, pagos pendientes de años anteriores, los pagos para cubrir intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda pública, y para pagar recursos transferidos a los estados y municipios a través de las llamadas participaciones federales. Ese fue en sí el presupuesto. Hay que ver para este año si se va a superar los 9.066.000 millones que se aprobaron como egreso para este año que está por terminar, o si por lo menos, al menos yo creo que se debería de emparejar, ¿no? Si hay materia prima financiera de donde presupuestar una cantidad mayor a los 9.066.000 millones de pesos. Pues habría que ver, yo creo que hoy empieza la discusión y el análisis de este presupuesto. Habría que ver cómo se distribuye y en qué cantidades se va a aprobar. Jesús. Siempre es importante decir que el gobierno funciona con dinero, y ese dinero pues sale de todos nuestros impuestos, ¿no? De lo que se de genera los que pagamos impuestos. De los que pagan impuestos, sí, de los que pagan impuestos y los que pagamos, evidentemente, y a partir de ahí pues empiezan la participación de los diputados para poder elegir hacia dónde, en teoría, vamos a poner esto en teoría, hacia dónde debiera ir los rubros a cubrir, ¿no? Y decía yo, anteriormente, si tu estado tenía una vocación agrícola, pues era común que los diputados hicieran pues las aportaciones pertinentes para que pudiera llegar mayor presupuesto, ¿no? Algunos etiquetados específicamente para ciertos rubros, minería o desarrollo industrial o tecnológico, presupuesto para el tema agrícola, como era en el caso sinaloense. Hoy se ve complicado, va a ir el paquete, seguramente habrá modificaciones mínimas, no sé si habrá ganas de negociar por parte del poder legislativo mayoritario, por de la mayoría del poder legislativo, con los grupos que seguramente tendrán mucho que opinar. Evidentemente los gobiernos también trabajan con deuda, nada más la deuda debe de ser, por supuesto, pagable y que se acredite en gasto que verdaderamente represente un bien para la ciudadanía. Y ahora lo que viene pues es ver hacia dónde van a orientar. Yo creo que el tema de seguridad será una de las prioridades. No se puede dejar de lado la situación que está viviendo el país. El tema de salud seguramente también será un tema prioritario donde se va a ver mucha discusión, porque recordemos que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador pareciera que había como una directriz de no atender el tema de la salud, queriendo no sé, como hacer ver que se podía hacer más con menos, y ya vieron que no se pudo, que quedaron muchas personas y que los índices que arrojaban los estudios de Coneval, pues nos decían que hubo una repercusión en los derechos de acceso a la salud de los ciudadanos. Entonces ahí creo que tendría que haber prioritariamente un foco de atención para poder ponerse a la par. El tema de seguridad, el tema de salud, fundamental, Víctor, por supuesto, claro. Y el tema de educación, que no puede quedarse por fuera. Nada más que me preocupa un tanto que en el tema de educación, pues ¿quién es nuestro secretario de Educación? Sí, ¿no? Está para llorar. Porque es lo que te dan y hacer con lo que te dan lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, así es. Bien, algunos consideran que ya este es el presupuesto de Claudia Sheinbaum. Ese presupuesto de la presidenta debe llevar su criterio de personal, su visión de país. Ahí es donde está reflejado. Y por supuesto la visión del movimiento, que es la Cuarta Transformación, que es primero los programas sociales, es lo primero que se va evidentemente a garantizar, y a partir de ahí ir desglosando cuáles son las otras prioridades que se están comentando aquí. Antes de la pausa, vamos contigo, Araceli.
Ok, sí, de hecho es importante visibilizar que un presupuesto es de las situaciones más importantes. Si nos vamos a la vida cotidiana de cada ciudadano, bueno, es en base al presupuesto como decides, en base a tus ingresos, cómo lo vas a gastar. Entonces también es una oportunidad muy importante para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para delimitar hacia dónde van a ser sus metas. Como bien lo decías, el tema de programas sociales es uno de los temas prioritarios. El día de ayer, con este arranque que da la comisión de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Marilyn Gómez, pues dice que a más tardar el 5 de diciembre va a estar en pleno, y a raíz de eso, bueno, ellos validaron ayer, aprobaron los lineamientos de cómo se va a conformar toda esta estrategia, y marca que van a realizar esta labor a través de grupos de trabajo divididos en algunas áreas que considero importantes mencionarlas, como gobierno, desarrollo social, desarrollo económico, el gasto federalizado, el presupuesto con perspectiva de género y el presupuesto con perspectiva de desarrollo sustentable. Las conclusiones, ellos pretenden mediante este calendario tenerlas a más tardar el 4 de diciembre. Entonces, aprueban también una convocatoria de mesa de diálogo para hacerlo con participación de Parlamento abierto, y pues hay que recordar que es una facultad que le compete a la Cámara de Diputados, ¿no? Y que para ello debe haber discusión, revisión, aprobación, análisis, en todo caso, de este proyecto que envía el Ejecutivo y que tiene que presentar, en este caso, el secretario de Hacienda. Hay voces, hay rumores, a mí sí me preocupan estas voces que he escuchado, porque se maneja que viene una fuerte reducción a la UNAM. Después de 24 años, por ahí hay estas situaciones que a mí me parece, la verdad, sumamente graves, porque afecta, como bien lo dice mi compañero Jesús, bueno, temas tan delicados como la educación. Entonces, los presupuestos revelan hacia dónde se van a enfocar estas metas por parte del Ejecutivo Federal, y habrá que estar muy al pendiente. Yo revisaba ayer la página de Hacienda, donde publica toda la serie de lineamientos de este mecanismo, y no ha publicado aún los criterios generales de política económica. Ahí luego va a publicar la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuestos de egresos. Una vez que sean aprobados, ya será la ley de ingresos del presupuesto de la Federación, y será también, en este caso, el presupuesto de egresos, que eso va encaminado a elaborar finalmente el plan anual de financiamiento. Bien, a ver, antes de la pausa, Juan. Yo tengo una duda, que a ver quién un contador me lo puede resolver. Se supone que la 4T aplicó un programa muy fuerte de austeridad republicana, durísima, una mejor redistribución del presupuesto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué con los gobiernos neoliberales no llegamos a tener estos déficits, llegamos a generar ahorro, y ahora con una austeridad republicana tenemos más déficit? No me explico por qué ahora con austeridad se debe más, o sea, ¿por qué está pasando eso? Que ahora que se ahorra más, se debe más. No entiendo esa parte, ningún contador me lo ha podido explicar. Por eso hablo de la importancia de este presupuesto del déficit. O sea, la austeridad republicana no está sirviendo absolutamente para ahorrar, al contrario, estamos pidiendo más crédito. Y eso es una preocupación importante para el próximo ejercicio fiscal. ¿Qué va a tener prioridad para este gobierno? Pues seguramente los programas sociales. Los servicios que da el gobierno son tan malos, pero tan malos, horribles, pésimos en educación, que te tienen que dar dinero pues para que pagues por fuera. Pues, por ejemplo, los programas de educación en las escuelas secundarias van a darle dinero a los jóvenes. Lo que voy a utilizar el dinero que le van a dar a mi hijo es para pagarle clases de matemáticas, porque son tan malos los servicios que dan que ni siquiera pueden darte lo mínimo indispensable, tienes que pagarlo por fuera. Por eso creo que el programa social es redundar ante un pésimo servicio. Te doy efectivo para que lo busques por fuera porque yo no te lo puedo dar. Entonces creo que sí, la prioridad va a seguir siendo los programas sociales. Hay medio salir con educación, medio salir con salud, y pues seguridad ni siquiera medio salir, porque cada vez vemos que las cosas se ponen peor. Entonces ahí ni siquiera es medio salir. Entonces creo yo que el gobierno está olvidando su compromiso principal, que es gobernar, para enfocarse más en ganar elecciones y repartir dinero. Eso es muy preocupante, y eso es lo que no quiero ver en el próximo presupuesto. Me gustaría ver más un gobierno enfocado a resolver problemas que a repartir dinero. Repartir dinero no es resolver problemas, y creo que lo estamos viendo ya en la parte financiera y fiscal, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. El tema es el presupuesto de egresos del gobierno federal 2025. ¿Cuáles son las prioridades en estos momentos en el país? ¿Cuáles son los sectores hacia donde se está replanteando el presupuesto? Y permítame, antes de la pausa, darle a usted una información. Esta es una buena noticia. Ya fue rescatado, fue localizado el adolescente de 14 años que había sido privado de la libertad en Los Mochis.
La unidad de antisecuestros de la Fiscalía General del Estado logró localizarlo y rescatarlo, lo regresó a su casa sano y salvo. La víctima, como usted recuerda, fue subida en un vehículo Jetta. Antes de huir, los delincuentes dejaron un recado escrito en papel, señalaban un problema familiar como motivo de la privación, que les pidieron que reunieran fuerte cantidad de dinero, por eso se pensaba que era un secuestro. Finalmente, la familia decidió solicitar ayuda a la unidad antisecuestros de la Fiscalía, que por cierto hay que reconocer el trabajo realizado por los elementos de esta unidad antisecuestros. Tiene muchos años trabajando, capacitándose. Hasta ahorita ningún secuestro virtual, ni de estos levantones que se hacen con la idea de recuperar algún dinero, han dado éxito para los delincuentes. Todos han sido resueltos y este es el más reciente. Afortunadamente este adolescente de 14 años ya está de regreso con su familia. Al parecer era el cobro de una deuda. ¿Dónde lo encontraron? En una cueva en el municipio del Fuerte. Ahí lo localizaron con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos los detalles de esta información en unos minutos en línea directa portal.com. Vamos a una pausa y regresamos a la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, aquí seguimos en la pausa. Ahorita regresamos con el tema del presupuesto. Qué buena noticia esta, sin duda, Armando, la recuperación de este adolescente de 14 años. La unidad de secuestros ha trabajado muy bien, hay que decirlo, en todos los casos. Lo que va del año, 7 u 8 casos de secuestros, todos resueltos, una banda desmembrada, varios detenidos. Ahorita todavía siguen trabajando. Creo que vale la pena rescatar el trabajo que se está haciendo de investigación y de los operativos de inteligencia, sobre todo, que es un trabajo de inteligencia en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional. Han logrado salvar la vida de este adolescente de 14 años y regresarlo a su familia. Su familia tendrá que resolver los asuntos por ahí pendientes que tienen, pero el joven está de regreso y está con vida. Este cuerpo de seguridad ante secuestros es el más eficiente y ha sido ejemplo a nivel nacional. Aquí en Sinaloa, yo los reconozco, he seguido su trayectoria. Desde el gobierno de Juan Millán fue creado este grupo antisecuestros con excelentes resultados. Yo recuerdo varios secuestros que hubo y que los resolvieron. Hubo una crisis fuertísima a finales de los 90s, cuando en Sinaloa se desataron la banda de secuestradores, y fue cuando se pensó en crear este cuerpo de combate al secuestro con muy buenos resultados. Ahí el gobernador entonces Juan Millán Lizárraga tuvo el gran acierto de formar y constituir esta policía, que ha seguido evolucionando, se ha seguido capacitando con nueva tecnología, y pues sí ha dado muy buenos resultados. Yo sí los felicito, la verdad sea dicha, porque imagínate nada más, esta persona en una cueva, en un cerro, Víctor, que lo tengas encerrado, está prácticamente, ese trauma pues es insuperable, de por vida prácticamente queda, porque no sabes, hay más posibilidades que seas ultimado, como están las cosas ahorita, que seas asesinado, es aún pagado el rescate o el compromiso que tengan, el problema que tengan financiero, pero yo creo que esa acción es digna de un aplauso por parte de la ciudadanía sinaloense, y por supuesto la familia debe estar muy contenta de la víctima. Sí, lo más importante, que está de regreso esta operación del grupo antisecuestros, de la unidad especializada en antisecuestros de la Fiscalía. Fue dirigida por el comandante Romeo, que tiene una amplia experiencia en el país y en el extranjero. Es un grupo muy compacto, muy sólido. Ahí vemos una parte que además tienen una excelente coordinación con autoridades federales, ejército, marina, cuando es necesario, autoridades del extranjero. Han colaborado también en secuestros en el extranjero, Jesús. Y la verdad, pues, no nos queda más que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Este es un grupo ejemplar, y ahí está el resultado de 24 horas después han recuperado a este adolescente de 14 años. Sí, qué bueno que tenemos la oportunidad también de dar buenas noticias, ¿Sí? ¿no? Esta es una muy buena noticia. Y de darnos cuenta que cuando las autoridades trabajan en todas sus capacidades, ¿no?
este equipo pues tiene eso, capacidades que fueron lográndose a lo largo del tiempo, ¿no? Esta preparación, esta capacitación que tienes, como tú dices, en el extranjero, pues ayudan mucho a resolver con bien este tipo de situaciones que pues dejan a una familia muy feliz. Pero yo no creo que solo a la familia, creo que es un tema de comunidad. Sí, también. claro. Cuando la comunidad ve que se resuelve en positivo lo que pasó con un estudiante, con un muchacho de 14 años, creo que es algo que se comparte además. Sí, nos alivia mucho en estas circunstancias sobre todo. Estamos de regreso, estamos aquí. En el corte estábamos hablando de este operativo exitoso. Afortunadamente esta operación de la Unidad Especializada Antisecuestros que ha logrado recuperar sano y salvo a este adolescente de 14 años que había sido privado de la libertad en Los Mochis. Ya está de regreso en su casa. Y también el agradecimiento por parte de la familia a la Unidad Especializada Antisecuestros y a los mandos del Ejército Mexicano que participaron en esta operación. Bueno, volvemos al tema de presupuesto 2025. Nos dicen aquí seguridad, salud y educación, sectores fundamentales para el presupuesto 2025. Nos quedamos, Armando. Totalmente de acuerdo, Víctor. Yo creo que salud, educación, seguridad son prioridades para cualquier país, para cualquier gobierno. El año pasado yo estaba analizando ahorita los presupuestos del año pasado para hacer un comparativo para ver qué podemos esperar. En salud se aprobaron 980,901 millones de pesos. Fue el presupuesto para salud. Y fíjate, saben ustedes, por supuesto, qué área se lleva el mayor presupuesto del gobierno de la federación. Bienestar, ¿no? La educación. En este caso, educación, Víctor, en 2024 fue de 1,032,621 millones de pesos. Según, si tienen otros datos ustedes, pues corríjanme. Seguridad pública fue de 190,491 millones de pesos. Muy por debajo. Y la seguridad ahorita es prioridad. Estamos en una crisis de seguridad endemoniada aquí en México. Y bueno, se diga aquí en Sinaloa. Pero bueno, el hecho de que en educación se invierta tantos cantidad tan grande, tan importante de dinero, me llama la atención porque decía la compañera Araceli ahorita que hay amenazas para la UNAM. Araceli decía que podrían reducirse el presupuesto, castigar algunos presupuestos. Ojalá que no sea así, porque pues es una de las universidades emblemáticas de México, importantísimo fortalecer la educación en el sector superior. Esperemos que no. Y ahorita nada más Juan preguntaba y decía que ojalá que un contador me respondiera. Yo no soy contador ni soy experto, pero desde mi perspectiva, desde mi visión ciudadano, como ciudadano mexicano, yo podría creo que es mi respuesta, Juan. Los gobiernos anteriores, el déficit que estamos enfrentando, como los gobiernos anteriores tampoco tenían el apoyo social, no había estas becas para los 65 y más, que es una aportación importantísima. No estaban los jóvenes construyendo futuro. Hay muchísimos programas, para no entrar en detalles, las becas Benito Juárez, etcétera, que no se daban, no los dio los gobiernos anteriores. Y bueno, ahora no es que yo no quiero creer que no es que porque haya fallado la austeridad republicana que tú comentas, Juan, pero sí creo yo que ahí está parte de la explicación. En este gobierno se apoyó muchísimo más a los sectores desprotegidos, ¿no? Jesús. Sí, también estaba revisando los datos de la Secretaría de Economía, el pago de la deuda externa. Es decir, al ver este tema presupuestal siempre vas a ver el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? No se pagó nada. Bueno, con Vicente Fox al final de su gobierno, la deuda externa era de 21, casi 22% del porcentaje total de deuda. Con Felipe Calderón era el 19.70%. Con Enrique Peña Nieto era el 23.30%, y al terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de deuda bajó hasta el 15.70%, es decir, pues nos dedicamos a pagarle a las deudas que teníamos con entidades extranjeras, Víctor, ¿no? Entonces, creo que por ahí también se fue, por lo menos bajó a 4.1 billones de pesos la deuda. Esto ayudó también en el tema de los dólares, por ejemplo. Esto estaba leyendo aquí el comunicado de la Secretaría de Economía, ayudó por supuesto para pagar esta deuda que también
también se tiene que pagar, pues, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, y que se arrastraba desde hace varios sexenios. Entonces, pues por ahí, pero más allá de eso, que yo creo que está en el tema en otro tema de mesa respecto a las deudas, hablar sobre el presupuesto es qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de los agricultores en Sinaloa. ¿Van a estar contemplados o no? Quiero ver a los diputados que anduvieron en campaña, ¿no? Que estuvieron con los pescadores, que estuvieron con los agricultores, a ver si llevan ahora sí las voces, ¿no? Aquí hubo un movimiento social muy importante que nos molestó a algunos cuando tomaron ahí el aeropuerto, que cerraron calles, hicieron una manifestación muy dura. Pues a ver si ahora, aquí es cuando, Víctor, no después, porque después ya es, pues digamos, toro pasado. Aquí es cuando le tienes que decir a tu legislador, hey, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con nuestro presupuesto? ¿Cuál va a ser el presupuesto para el campo? Ahorita, no después. Ahorita es cuando estos líderes, que después les gusta tomar aeropuertos y todo, tienen que estar sentados con los legisladores, porque muchos de ellos allá anduvieron también en campaña, ¿no? Con agricultores y con sombreros, se ponían el sombrero, se subían a caballo. Algunos son diputados. No, claro, exactamente, o sea, y que se ponían el sombrero y se subían en un caballo y vamos a defender el campo sinaloense, ¿no? Hoy es cuando. Arceli. Bueno, voy a retomar lo que comentaba mi compañero Juan respecto a la austeridad. Encontré un estudio por parte de INCO, del Centro de Investigación en Política Pública, y manejaba precisamente que a pesar de que los gobiernos manejan este discurso de austeridad, el gasto administrativo, por ejemplo, del año 2023, dice que maneja una realidad opuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese año alrededor de 23 estados destinaron entre 2.1 y 68.8 más recursos de los autorizados ese rubro? Entonces, hay un manejo ahí, hay un movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gasto en inversión pública es crucial para el desarrollo y ahí presentó un subejercicio. Hay una brecha entre lo que es aprobado y lo que es ejercido. Entonces, es una constante que ha estado presente en los últimos 6 a 9 años. Por ejemplo, también el gasto de infraestructura que presenta deuda y que ha estado por debajo también de lo que ha sido aprobado. Entonces ahí entra bien importante el área de oportunidad para la facultad del Congreso para revisar que los presupuestos aprobados sean ejercidos conforme lo aprobado, porque hay modificaciones también que muchas de las ocasiones, bueno, no están al foco de la atención y no se les da un seguimiento puntual. Vamos a cerrar un minuto más y cerramos el tema de las prioridades. ¿Cuáles son los sectores que consideras deben de atenderse en este presupuesto? Va a estar muy acotado el presupuesto por los programas sociales y la obra ya comprometida de infraestructura del gobierno federal. ¿Qué digamos, rubros de la actividad pública deben de atenderse con mayor énfasis? Bueno, los rubros ya lo sabemos, son las necesidades básicas, la salud, la seguridad, la educación. Me preocupa porque encontré unos precriterios 2025 donde se van a basar en estos lineamientos y están depositando que los ingresos va a ser por parte del nearshoring, que sabemos que ahorita pues está en la cuerda floja, que sabemos que van a fortalecer el mercado interno y sabemos cómo está, y que también se va a fortalecer a México para invertir, y esas tres situaciones están muy indelebles a raíz de las elecciones que todavía no sabemos cómo se vaya a poner. Entonces yo creo que un tema preocupante ahí, lo decía muy bien Juan, es el tema de la deuda. A ver, en nuestros ingresos, en nuestros presupuestos, siempre va en base a lo que estamos ganando para poder disponer. Sin embargo, ya está suficientemente comprometido en términos económicos. Entonces, de ahí sí va a haber mucho la planificación fiscal en materia económica y de expertas y expertos que ojalá pues puedan escuchar a las autoridades, pero en este caso, a ver, no solamente son buenas intenciones, el presupuesto siempre son las acciones. Así es. Juan, cerramos. A ver, aquí no hay vasos ni medio llenos ni vacíos en el presupuesto. Disminuyó la deuda externa en 10 puntos si quieren, pero aumentó la deuda interna en 127%. Lo único que hicieron es, de un asiento contable, cambiaron esa deuda a otro. O sea, punto. El gobierno de Peña Nieto dejó con deuda interna 493,000 millones de pesos y este gobierno lo dejó con $1 billón en deuda interna. Entonces lo único que hicieron es cambiar. $1 billón. De deuda interna. O sea, y Peña Nieto lo dejó con 493,000 y esto es con $1 billón, 1.1 billones de pesos. Cambiaron el asiento contable de deuda externa a deuda interna. Aquí está muy sencillo. No les alcanza su austeridad y tuvieron que endeudarse, tuvieron que poner tarjeta de crédito hasta el tope y cambiaron nada más, repito, un asiento contable a otro. Y los precriterios son bien importantes, como dice Araceli, porque ese es el que te va a decir cuánto dinero estás teniendo. El año pasado en el presupuesto pusieron unos precriterios muy optimistas. Eso hicieron que el gasto aumentara, pero ahorita estamos cerrando el año, no tuvieron los ingresos que dijeron que iban a tener y adivinen con qué se está financiando, con la tarjetota de crédito. Entonces, siempre en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo hay que analizar la economía. En el corto plazo
Es más, ¿ustedes cómo se sienten cuando van al Buen Fin y le echan el tarjetón? ¿Cómo se sienten? Así. Gacho. No. Cuando le meten la tarjeta... pienso en la deuda y si No. En el corto plazo te sientes a todo dar, compraste tu cosita, tu televisión, a todo dar. Y a los 6 meses, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo sientes? Bueno, eso está pasando. Le metimos el tarjetón y ahorita... pues está llegando la hora de pagar lo que compramos en el Buen Fin, hombre, eso es todo. Y repito, pasamos de deuda externa a deuda eterna de 127%. Nunca se había visto eso. Cerramos, Armando. Sí, hablamos de prioridades. Por supuesto que por encima de cualquier prioridad está la salud. Un pueblo sin salud no puede funcionar en ningún sentido. Que no puede haber sin salud, no puede haber ni educación siquiera. Pero aquí en Sinaloa yo pediría que voltearan a ver al sector agropecuario. Hay hambre en el sector pesquero, en los campos pesqueros hay mucha hambre. El sector ganadero está olvidado también. Y el sector agrícola ni se diga. Necesitamos, se habla mucho de la soberanía alimentaria y que hay que impulsar. Sí, muy bonito en el discurso. Pero no hay recursos, no hay apoyos. Ya no está la financiera rural donde le servía como una palanca, un motor para funcionar a los agricultores, se los quitaron, no está. Necesitamos, el gobierno necesita voltear a ver ese sector, es el que produce los alimentos que consumimos todos. Entonces no podemos soslayar la gran carencia que hay, la gran necesidad de apoyos suficientes al campo, a la ganadería y a la pesca aquí en Sinaloa. Bien, ahora nos quedan 30 segundos. Sí, pues rápidamente, es que sí pasa la tarjeta para dar apoyos del bienestar, como bien a quien no le guste que le den a los pobres, eso queda evidentemente, porque antes también pasaban la tarjeta, pero para pagar, por ejemplo, el Fobaproa, 552,000 millones de pesos, también se utilizó deuda pública para pagar, es más, seguimos pagando el tema del rescate bancario, no de las personas, de los banqueros. En aquel tiempo, donde los gobiernos también pasaban la tarjeta, como digo, por 551 millones de pesos, el 15.8% del Producto Interno Bruto de aquel año, pues nos tocó pagarlo. Entonces, ¿quién la pasa para pagar becas del bienestar, apoyo a adultos mayores y quién para rescatar banqueros? Son dos opiniones distintas. 30 segundos, Araceli. Bueno, pues los precriterios, la verdad es que sí preocupan, porque también están proyectando que van a tener ingresos mayores a los 163,000 millones y están basados en el tema de recaudación y en menores ingresos por petróleos. Entonces, también aquí vienen las participaciones en entidades federativas y a los estados y las ADEFAS. ¿Qué son las ADEFAS? Son los adeudos fiscales de ejercicios anteriores y hay muchísimos, ¿sí? Entonces, en esta sigla se maneja que van a disminuir 43,000 millones. Yo creo que es un panorama realmente preocupante. Hay un anexo 3 y ahí vienen los programas prioritarios también en estos precriterios. Sí. El anexo, por ejemplo, el ramo 4 es gobernación y ahí viene un programa de atención a las mujeres, el PAIMEF, que sostiene a gran de los estados, y también viene el ramo 6, que es para Hacienda y Crédito Público, que es recaudación de contribuciones. Finalmente, ramo 7, que es Defensa Nacional, para fortalecer a Fuerzas Armadas. Cerramos, Juan, 30 segundos. La salida de los poco visionarios es que el pasado robó más y el pasado le hizo peor. Los del pasado le hicieron mal y los lo están haciendo igual de mal, punto, tan. Hay que criticar del pasado y estos son iguales o peor, le está yendo en el presupuesto mal y creo yo que hay que ponerle mucho, pero mucho énfasis en el tema de la reforma fiscal. Esa es la que nos puede doler más. Bien, 30 segundos, Armando. Yo no dejo de voltear, de pedir y voltear a ver hacia el sector agropecuario. Aquí en Sinaloa, estamos en Sinaloa, necesitamos reactivar la economía de los agricultores, los pescadores y de los ganaderos. Ese sector ha estado olvidado en los últimos años. En este gobierno no se cumplieron las expectativas creadas para el campo y yo creo que sí es momento de voltear a ver ese rubro, sin menoscabo, por supuesto, de salud, educación y la seguridad pública. Nos vamos. Yo no sé cómo va a venir el gasto, el presupuesto, pues, ¿no? Pero el objetivo es apretar el gasto. No hay buenas noticias en el corto plazo. Ojalá se piense en el campo, de acuerdo con Armando. La pesca, los sectores primarios, se ve muy complicado porque el objetivo de la Secretaría de Hacienda es ajustar el gasto, reducir el déficit y ahí no hay mucho margen, prácticamente muy escaso margen, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a esperar. Veces no están del pasado, pues hay deuda del pasado que seguimos pagando en el presente. Vamos a ver cómo lo mismo, yo estoy de acuerdo en ese sentido, que lo mismo hicieron mal en el pasado y desgraciadamente lo siguen haciendo mal en ese sentido. Y seguimos pagando esa deuda del pasado que sigue vigente, Víctor, qué triste. Muy bien, pues sí, desgraciadamente. El PRI robó más. Yo de eso no tengo duda.
Nos vamos. Hasta Muchas luego. gracias. La discusión va a continuar. Apenas inicia el tema de presupuesto en la Cámara, aquí lo vamos a estar comentando. Sí, gracias, Jesús. Hasta luego. Araceli, muchas gracias. Juan, gracias, Armando. Y a todo el equipo en la producción, muy amables todos, muchas gracias en todo el estado. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.